Claudia, Emily, Isabel, ustedes, alguno, no me abrió el material, la computadora lo bloquea, Isabel. Sí, pero eso lo sabíamos la semana pasada y se suponía que ustedes en esta semana iban a intentar coordinarse con Valerie para ver si lo pasaban de alguna otra manera. Pero no lo bajaron el completo ¿cómo se llama? Del Padlet. Es que les baja con caracteres chinos. ¿A ti te bajó bien? No, sí, lo que pasa es que hay que renombrarlo, ponerle .pdf. Ah, imagínate, Teresa, hubiésemos sabido ese. Bueno, ya Yo saben, no. Sí. hay que ponerle, Isabel, hay que ponerle punto PDF. Y Sí. también si se baja con la... ¿Cómo están? Hola, Claudine. Hola, Hola. hola, Hola Claudine. a todos. No, que también si se baja del Padlet, pero con lo... Yo lo bajé no con la línea de CanTV, sino puse que la computadora usara, o sea, compartí internet del teléfono, de Digitel tengo yo. Y entonces así sí se pudo bajar. Sí, pero Pero Teresa, ¿tú lo bajaste de CanTV? no, Es que no eso es lo que pasa. lo bajé de Inter. Eso es lo que pasa, Teresa, que CanTV tiene un filtro raro. Entonces puede Sí. ser que no, o sea, sí, que simplemente es esa situación. Pero pónganle .pdf al final por si acaso. Bueno, Igual en pruebas eso, cualquier caso, Isabel, si no, si por favor, me Isabel. escriben. Sí, por favor me escriben. O sea, es que si no, a mí se me olvida, o sea, se me pasa como escribirles a ustedes directo a cada uno para preguntar. Pero si ustedes me escriben a mí, yo estoy pendiente y podemos resolver a ver si se los mando por otro lado. Y eso. Okay. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario en relación a la charla de la semana pasada? ¿Qué les quedó? ¿Se entiende más o menos qué quise hacer con esa conferencia? Sí, está muy buena, está muy buena. Yo tengo como una, lo que pasa es que yo llegué en la universidad Gombrich y estaba tratando de investigar la relación de Gombrich con Karl Popper. Entonces, Wow. sí, estoy un poquito en eso. O sea, porque me interesa, pues me parece, porque él se despega de Panofsky, pero bueno, y bueno, quería comentarle que tuve la oportunidad, así no sé ni cómo, de ir a la biblioteca Warburg en Londres en un momento dado con la investigación que estaba haciendo con la tesis que no terminé. Pero logré entrar y eso sí es un logro, Qué porque maravilla. sí, Qué sí, bueno, Teresa, qué bello. una experiencia bien interesante, de verdad que sí. Me imagino que sí, y los materiales son de fácil acceso. Sí, bueno, lo que pasa es que solamente puede entrar gente que está haciendo maestría, doctorado, yo estaba en pregrado, y mandé una carta porque estaba trabajando el simbolismo en los caballos de Lirio Palacio, que todavía eso está por ahí en pendiente. Y bueno, me dieron, o sea, les argumenté y me dejaron entrar y conseguí unos materiales interesantes. Y me sorprendió es que uno no pide los libros, uno va con la ficha, saca el libro y deja en el sitio donde sacó el libro la ficha que utilizó para que ellos la devuelvan al sitio. O sea, nadie le entrega a uno nada. O sea, uno va y se agencia. Sí. Aquí la biblioteca de la Universidad Central, bueno, uno tiene que pedir las cosas y esperar que se las traigan y es todo un protocolo. Aquí no. Eso me impactó mucho. Claro, claro. A ver, Sí. Emily, me dices que te gustó. Bueno, sí, la idea de esa conferencia, bueno, yo les ofrecí esa conferencia la semana pasada para que nos metiéramos todos un poco dentro de un contexto similar a la hora de hablar de la escritura como un lenguaje visible, que es de lo que trata el capítulo que vamos a ver de Mitchell, ¿no? Entonces, claro, Emily, yo llevé el tema de la tipografía a un extremo para demostrar el tema de que la forma no se queda en la mera forma, ¿no? Que la forma
y la forma tiene un contenido también, en este caso es un contenido ideológico, o sea que los estados nacionales tienen mucha relación con una cantidad de símbolos, porque bueno, para agrupar a una cantidad diversa bajo una sola bandera, la utilización de los símbolos es una cosa pues o sea, no es ningún misterio, ¿no? Utilizamos símbolos patrios, etcétera. Pero era una manera como de mostrarles, así como bastante radical, el tema de la cultura tipográfica que es mi teoría, mi tesis o mi hipótesis de trabajo, es que nosotros en América toda, o sea, desde Canadá hasta la Patagonia, nosotros no hemos asimilado esa cultura visual, y es una cultura visual que está a la base de la construcción de los estados nacionales, es decir, que funciona como otras tantas visualidades, como aspectos de la identidad nacional, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está demostrado, y no solamente demostrado digamos, porque claro, Inglaterra es el primer estado nacional que se forma, ¿no? O sea, el primer elemento de identidad que tiene, o sea, es el primer elemento de identidad más remoto, es el de la Iglesia Anglicana. O sea, ellos se comienzan a establecer como un estado nacional cuando se separan de Roma, de la tutela romana, y entonces fundan la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana es un elemento de identidad nacional. Por cierto, como pueden ser los estudios culturales y todo esta línea de tiempo que vimos la semana pasada de manera inicial, o sea, ver cómo los ingleses, bueno, hasta sistema educativo puede ser tomado como un elemento de identidad, ¿no? Y ahí están las letras. Ahora, uno puede pensar, bueno, sí, en el inicio, en las primeras estados nacionales. Los estados nacionales son muy recientes todos. Italia es de anteayer, Alemania ni se diga. O sea, todos los estados nacionales son muy recientes. El único que no es tan reciente es el inglés, pero de todas formas yo les mostré con la helvética, con el documental de la helvética, que yo no sé si lo vieron, que incluso apenas digamos, hace 50 años, porque los 50 años de la helvética se celebró hace poco, un país como Suiza decidió conquistar el mundo a través de una percepción que ellos consideran que es muy de los suizos, ¿no? Y entonces ahí está la helvética, y de hecho nos conquistaron, porque no hay ser humano en el planeta, bueno, estoy exagerando por supuesto, que no use la helvética, ¿no? Y además la helvética es una atmósfera, o sea, aunque no la usemos, ella está allí. O sea, ella está en el metro de Caracas, ella está en cualquier parte, ¿no? Entonces eso es realmente una conquista, obviamente es una conquista como las conquistas de estos tiempos, pues, ¿no? Y eso es pues más o menos lo que les mostré. Claro, un diseñador comunica a través de la tipografía, pero, o sea, yo no sé si los diseñadores sepan hasta dónde puede llegar la cultura tipográfica, por lo mismo que yo les dije desde el comienzo, porque es una visualidad que nosotros no hemos asimilado, nosotros los americanos, como la puede tener incorporado un europeo, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Si quieren abrir micrófonos, por favor, adelante. Yo prefiero ir un poco más despacio, pero que vayamos acumulando las capas del No, público. bueno, yo le quería comentar de que, claro, yo al dar clases en Prodiseño, sí hubo esa relación con los muchachos se les daban talleres donde les dábamos la importancia al hecho tipográfico, ¿no? O sea, de cómo cada forma de alguna manera comunica de ideas diferentes, porque no solamente es la palabra escrita que tiene ya un mensaje sino cómo la forma de alguna manera la relacionamos con ciertas ideas, ¿no? Como una palabra puede ser contradictoria, vista en distintas tipografías, y eso me ayudó muchísimo a mí, claro, como daba clases de dibujo, historia del arte, a trabajar constantemente qué comunican las imágenes más allá del hecho narrativo, más allá del hecho histórico, y esa conferencia de verdad estaba extraordinaria, profe, muchísimas gracias por ella. No, por nada, de verdad que me alegra que les haya ayudado, y como les digo, o sea, como nos vamos a dedicar estas clases,
a ver el tema de la letra, de la palabra como un hecho visual, pues entonces estamos compartiendo, creo yo, a partir de este momento o desde la semana pasada, un contexto más o menos similar. Bueno, yo no sé si han tenido oportunidad de leer algo del capítulo de Mitchell que se titula El lenguaje visible, el arte de la escritura de Blake. En todo caso, bueno, si no lo han leído, léanlo en algún momento, porque este capítulo es extraordinario y creo que, bueno, aparte de que yo les voy a explicar algunas cosas que como siempre trato como de, digamos, de darle como la dimensión completa de lo que, o completa, o más completa, o un poquito más completa, no sé si total, de lo que está allí involucrado o incluido o implícito. Este es un texto que en muchas de sus partes se deja consumir, se deja leer como una interpretación novedosa de un artista que quizás lo tienen considerado en la historia del arte como un pintor, ¿no? Y fíjense que esto sería otra arista de esta difusión y esta amplificación del fenómeno de la famosa crisis epistémica de la que siempre les hablo. La manera, o sea, el modo en que Mitchell ve a William Blake, yo creo que es totalmente novedosa y entra también como parte de las novedades de la cultura, de la disciplina cultura visual, o sea, o de la cultura visual como disciplina, para que no nos quedemos solo con la cosa combativa política que habíamos visto más o menos hasta este momento, con Mirzoff, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿alguien lo leyó? ¿Alguien quiere comentar en general qué le pareció esta aproximación? Yo quería comentar, profe, que si bien es cierto, o sea, estaba viendo que incluso el tema de William Blake se convirtió en un problema político, ¿no? Porque era así como el rebelde dentro de toda la corriente que se estaba llevando, que era más bien hacia la abstracción, hacia los ideales, y él aterriza las cosas en imágenes y texto. Sí, dentro de lo que es el movimiento literario romántico, William Blake era, no sé si rebelde, más que rebelde, ¿no? Era un personaje controversial, marginal. Se salió, él se automargina, vi ese comentario, ¿no? Sí, pero además de una manera muy particular, porque tiene toda esta vertiente religiosa o casi mística, ¿no? Y entonces hace un compendio entre imagen y texto que fue absolutamente incomprendido en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es él? ¿Un pintor o es un poeta romántico, no? Es un personaje inclasificable dentro de esos parámetros y totalmente interesante para un autor como Mitchell, que lo está viendo en una dimensión que es más iconográfica, ¿no? O sea, más que no tiene que ver con esas clasificaciones tan tajantes, ¿no? Entre arte o literatura o pintura o poesía, ¿no? Sí, más o menos eso, pero además, no sé, Teresa, ¿qué te pareció en general la aproximación de Mitchell a William Blake? Bueno, me parece que lo que comenta usted, que es que lo ve como, es que es un tema bastante profundo, porque sobre todo la parte de texto, que es lo que me hace como más hincapié, ¿no? Porque él toca lo que es la cosa manual, pero también lo hace reproducible. Es que sí, Entonces, claro, porque tiene una imprenta, él mismo tiene una imprenta. exacto, pero ya el tema de que es manual o se multiplica para que mucha gente lo vea, o sea, él logra, o sea, esa es la conciliación, ¿no? No me acuerdo, él dice que el texto es lo despierto y o sea, la reproducción es el estar despierto, pero el texto es el ensueño o algo así, ¿no? Es Sí, bueno, constantemente está entrando y saliendo
de los parámetros, ¿no? Lo interesante es que a otros poetas tenían imprentas también, pero lo que él hacía con la imprenta era algo insólito. Yo iba a decir extraordinario, pero más que extraordinario la palabra sería insólito, ¿no? Pero vamos a ver si lo podemos ver un poco en detalle. Si ¿hay alguien más que quiera hacer un comentario general? Joel. Me pareció escuchar la voz de Joel, ¿no? Bueno. Yo iba a decir rapidito que en realidad leyendo el texto pensé muchísimo en los cuadros de Paul Klee. Paul Klee. Porque él tiene varios cuadros que son como estos juegos justamente tipográficos, ¿no? O sea, fue como una exploración muy grande de su obra, esa intersección o esa difuminación, digamos, de lo visual y lo tipográfico. Que lo tenía anotado aquí para comentarlo de mis notas de lectura. Está muy bien, sí. Sí los conoces, ¿no? Estaríamos hablando un poco más adelante, ¿no? Un poco... Ok, sí. Ya. No, porque bueno, claro, de luego, pues nada, o sea, los surrealistas, las vanguardias, o sea, todos comenzaron a hacer, pero en este momento lo que es muy interesante es el nivel de iconoclastia que tenía la poesía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este era como, o sea, aquellos eran poetas malditos, yo no sé cómo sería clasificado Blake, ¿no? Bueno, en todo caso, yo quisiera, ustedes por supuesto, léanlo como gusten, pero yo les propongo o quisiera que nos aproximáramos a este capítulo con todos los niveles de lectura que pueda tener, tomando en cuenta varios aspectos, ¿no? Uno es que vamos a utilizarlo como para sensibilizarnos un poco en relación al carácter radical y complejamente visual de la escritura, y eso es algo que ya comenzamos a hacer la semana pasada, entendiendo que la escritura es una instancia visual que es mucho más antigua que lo que nosotros conocemos como arte, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que el arte no es eso que nos han dicho de ese universal instalado desde el comienzo de los tiempos. Yo sé que esto puede ser controversial para algunos de ustedes, ¿no? Pero digamos que la convención de este curso es que el arte es una creación de la modernidad, ¿no? Y yo digo que es una convención de todo el diplomado, porque ustedes lo que están viendo es el inicio de la estética, y el inicio de la estética es, digamos, la legitimación de ese espacio que vamos a llamar arte, ¿no? Ya luego que nosotros llamemos arte todo lo que hagan los japoneses, los africanos y a lo que haga, lo que se llama el arte rupestre o el arte prehistórico y todo eso ya son esos excesos, o sea, tendríamos que desistir de esos excesos, ¿no? Esos son excesos colonialistas radicales, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos la convención de que el arte es una creación bastante reciente, tendríamos entonces que ver que lo que es realmente un evento visual mucho más remoto es la propia escritura. La escritura es un evento visual y es un evento visual mucho más remoto que el arte. Porque, claro, tendríamos que ver qué es lo que vamos a entender por escritura, y eso lo vamos a ver un poco por las menciones que hace Mitchell de Derrida, ¿no? Que tiene un concepto postestructuralista de lo que se va a entender como escritura, ¿no? Pero supongamos que nos vamos al concepto más convencional de escritura. Bueno, la escritura tiene 3.500 años, ¿no? Como un sistema de símbolos, muy metidos dentro de lo que es la escritura fonética, que también es una idea eurocéntrica, que cuando yo digo eurocéntrica no es que yo me oponga ni mucho menos a lo que ha aportado la cultura occidental, sino para recortar culturalmente los temas, que ya eso es indispensable hacerlo, ¿no? Entonces, si tomamos así como el concepto más básico de escritura, la escritura tiene 3.500 años mínimo, ¿no? Entonces, bueno, sí es un poco más antigua que el arte, ¿no? Vamos a ver, tal y como lo hicimos con Martin Day,
y su discusión del lado iconoclasta de Foucault, un modo novedoso de interpretar o leer o aproximarnos a una obra que los historiadores del arte verían como una extraña pintura, pero como una pintura al fin, ¿no? Y eso ya deben haberlo hecho ustedes si leyeron el capítulo, y seguramente lo intentarían calzar con los parámetros de la historia del arte, ¿no? Eso por no hablar de la literatura, porque es un personaje extraño y seguramente marginal para ambas esferas de la significación, ¿no? Entonces ya les estoy mostrando con este capítulo una manera distinta de aproximarse, una manera distinta metodológicamente y una manera distinta de ver un fenómeno que estaría calzado dentro de la historia de la literatura o de la historia de la pintura, ¿no? Ya por ahí estamos dentro de la metodología de la cultura visual, ¿no? Y luego, por supuesto, vamos a ver todo lo que ustedes quieran introducir a partir de los comentarios que tengan anotados o a partir de los comentarios que quieran hacer de esta lectura. Yo no voy a abandonar la metodología de hacer una lectura lleguemos hasta donde lleguemos, de hacer una lectura cuidadosa, ¿no? De atender ciertas cosas que están en el texto. Bueno, pasando directamente, digamos, está anunciado en el capítulo El lenguaje visible, el arte de la escritura de William Blake, que es bastante descriptivo el título. Aquí habla, digamos, de lo que es el lenguaje visible. Yo no me voy a detener en lo que yo considero que, digamos, no tiene ningún tipo de premisas implícitas o de contenidos implícitos que deban ser comentados, ¿no? Yo creo que en esta parte está bastante clara. Me voy a ir directamente entonces a la página 104 y ahí dice lo siguiente: pero supongamos que interpretáramos los dos términos, es decir, lenguaje visual, de los que se compone la expresión de forma literal. Creo que nos encontraríamos con un punto en el que el ver y el hablar, la pintura y la impresión convergen en un medio que llamamos escritura. Este es el punto que es el más interesante de todos, porque es el tema del ver y del hablar, ¿no? Nosotros estamos en un curso que quiere rescatar hasta las últimas consecuencias el tema de lo visual y que quiere hacerlo porque piensa que la cultura contemporánea es una cultura que se produce desde la instancia visual. Eso lo hablamos en la primera clase cuando buscamos qué significa experiencia y cuál es realmente la consecuencia de decir que la experiencia está visualizada. Pero la cultura occidental tiene un fundamento bastante fonocéntrico o logocéntrico, es decir, la palabra como una instancia que creemos que está más cerca de el alma, que puede representar mejor aquello que llamamos alma o aquello que nos hace ser lo que somos, o incluso está más cerca del pensamiento. Entonces, en este extraño tránsito que tenemos los seres humanos, ¿no? De tener una cosa como una vida interna que tiene que constantemente ser vida externa o exteriorizarse, en ese tránsito entre el interior y lo exterior, en la fundación del ser humano como tal, en ese supuesto cambio de lo homínido a lo humano, hay una cosa que se llama la inscripción. O sea, el usar la mano para agarrar una herramienta y con esa herramienta a lo mejor matar al bisonte o a lo mejor matar al humano que es un enemigo, pero también eventualmente hacer un trazo, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la voz articulada en un lenguaje o el trazo que sirvió para que la voz se fuese articulando como un lenguaje? Allí entramos en un problema que, fíjense, es interesante por un lado, es misterioso por otro lado, pero por otro lado, hasta esta crisis epistémica famosa, que algún día ustedes me exigirán que les explique en detalle, podíamos haber considerado que primero es el lenguaje y después es la escritura, ¿cierto? Incluso
nosotros o sea, y eso se puede naturalizar, porque cualquier idea se puede naturalizar, ¿no? Y entonces el que sostenga esa idea, que es la idea convencional, que por supuesto alimentó mucho la lingüística del famoso estructuralismo del cual también hemos hablado, queda como comprobada entre 10 comillas, la palabra comprobación, en el asunto de que los niños primero, o todos nosotros, ¿no? Primero aprendemos a hablar y luego aprendemos a escribir. Entonces, en esa secuencialidad, que es más la instauración de una manera cultural en que se ordena la cognición más que una cosa natural, hemos pensado que el lenguaje está primero. Pero es posible que no sea así, ¿no? Es posible que más bien el uso de la mano para el trazo, para la inscripción, haya sido primero y luego entonces haya venido la palabra articulada y luego de la palabra articulada la convención en esa palabra articulada, ¿no? Que yo les puedo preguntar ahorita, ¿qué piensan ustedes que vino primero? Pero yo prefiero decirles, piénsenlo bien, traten de desmontar lo que se les viene como un hecho natural, ¿ok? Traten de pensarlo, porque lo natural seguramente va a ser, no, primero viene el lenguaje y después viene la escritura, ¿no? Entonces, volviendo acá al tema de la pintura y la impresión, como es un medio que llamamos escritura, vamos entonces a ver, utilizando a William Blake en principio, pero esto tendríamos que verlo, o sea, esto podría ser el tema de un seminario de un año, ¿no? El tema de la escritura como imagen. Vamos a seguir leyendo a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Entenderíamos entonces la lógica que hizo posible cambiar el título de la revista de investigación tipográfica al título más claro y evocativo de lenguaje visible. Yo estuve buscando este tema por esta referencia y les confieso que yo no sé a qué se está refiriendo Mitchell acá, porque ni siquiera hay una nota a pie. Entonces encontré varias cosas, pero no me atrevo a decirles, él se está refiriendo a esto, ¿no? En todo caso, es interesante el cambio, ¿no? O sea, uno puede decir revista de investigación tipográfica y ya la palabra investigación tipográfica lo refiere a uno a un mundo técnico que posiblemente esté dominado por los diseñadores y por los tipógrafos. Entonces, es mucho, o sea, claro, si se cambia escritura, investigación tipográfica por lenguaje visible, entonces ocurre un cambio interesantísimo que es la ampliación del interés que puede ocurrir frente a algo llamado así. O sea, puede ser que convoque mucho más llamar a la revista que se está ocupando del tema lenguaje visible que investigación tipográfica, porque ya lo tipográfico está condenado a un hecho más técnico, ¿no? Entonces continuó, como Platón sugirió en el Fedro, la escritura se parece mucho a la pintura y a su vez la pintura fue la primera forma de escritura, el pictograma. La historia de la escritura se suele contar como el progreso desde una escritura en imágenes y un lenguaje de signos gestuales primitivos, pasando por los jeroglifos hasta llegar a la escritura alfabética propiamente dicha. Fíjense, se suele explicar de esta manera y se suele además pensar algo que es sumamente, esto todo lo desmonta Derrida con el texto que se llama de la gramatología, porque ¿qué es lo que se suele pensar? Se suele pensar que la escritura alfabética, ¿no?, que es la que nosotros usamos, es más evolucionada que el pictograma o que el jeroglifo. ¿Por qué? Porque es más abstracta, o sea, porque tiene menos signos, los signos serían las letras, y con esa cantidad tan reducida de signos, apenas 23, formamos yo no sé cuántas palabras, quizás Valerie sabe cuántas palabras formamos, cuántas palabras tiene un diccionario, para hacer una contabilidad básica, porque luego del diccionario hay muchas más, ¿no? Pero es ingente la cantidad de palabras
que nosotros con las 23, depende si agregamos la ñ o la ch o no la agregamos, 23, 26, la cuenta que ustedes quieran, pero es ingente la cantidad de palabras que formamos apenas con 23 signos. Un chino, un japonés, muy culto, tengo entendido yo de esto es pues comentario de café casi, porque yo no soy experta en ideogramas, que para manejar unos 5.000 ideogramas, o sea, pues una persona, digamos, culta debería poder manejar más o menos 5.000 ideogramas. Nosotros solamente tenemos que aprender a manejar 23 letras, ¿no? O sea, miren la diferencia cultural entre las culturas que utilizan ideogramas y las culturas que utilizamos el lenguaje fonológico, ¿no? O sea, la representación de sonidos por letras. Pero por esa simplificación se suele hablar o se solía hablar en tiempos post-estructuralistas que había una especie como de evolución, ¿no? Que el pictograma era una cosa más primitiva, que el alfabeto o las escrituras alfabéticas, consonánticas o no consonánticas, son más evolucionadas, ¿no? Bueno, así pues la escritura es el medio en el que la interacción de la imagen y el texto, de la expresión pictórica y la verbal, que ya se adivinaba en el tropos de ut pictura poiesis, que si les interesa, es algo así como la pintura, así es la poesía. Pero no exactamente, porque podría ser también la poesía como la pintura, ¿no? Ut pictura poiesis. Poiesis no es solamente poesía, poiesis es creación, ¿no? Entendida, esto es un vocablo que está aquí en una frase en latín, pero esto es un vocablo que procede del griego, ¿no? Y significa creación, ¿no? No solamente poesía, pero es una igualación entre la pintura y la poesía en términos de expresión, ¿no? Por supuesto que la poesía cuando está escrita es que puede ser parecida a la pintura, ¿no? Las dos tienen esa consideración radical que es la del trazo hecho con la mano, ¿no? La exteriorización de esa subjetividad que puede ser, cuando es escrita, es un pensamiento supuestamente representado visualmente en la escritura, y cuando es una pintura, pues por supuesto que es una imagen clásica, una imagen que no puede, una imagen que no necesita ser explicada como imagen, porque al final la escritura necesita de una tremenda explicación que traté de darles la clase pasada para que más o menos me acepten la idea de que es una imagen. Pero ninguno de ustedes, creo yo, va a problematizar que se llame imagen a la pintura, ¿no? El problema aquí es llamar a la escritura imagen. Retomo, que ya se adivinaba en el tropos de ut pictura poiesis y de la hermandad de las artes, parece ser una posibilidad literal. Escribir hace que el lenguaje sea visible en un sentido literal, tal como lo apuntó el obispo Warburton. No solo se trata de un complemento del habla, sino de un arte hermana de la palabra hablada, un arte tanto del lenguaje, bueno, aquí hay una cosa rara, ¿no? Un arte tanto del lenguaje como de la visión. Ahora, esto es una visión muy particular de la escritura, una visión que seguramente acompaña a Mitchell, pero la escritura no se ha visto siempre de esta manera. O sea, que esta es una visión o una perspectiva que podría acompañar de manera afectiva o cercana a la propia idea que podemos ver de la escritura en William Blake, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Vamos bien.
Ok, en la página 105 simplemente vamos a leer lo que se propone Mitchell con todo esto. En Japón te gradúas de bachiller siguiendo 1850 caracteres. María, caracteres o ideogramas. Bueno, si María puedes comentarlo, estaría muy bien para nutrirnos a todos. Lo que propongo hacer en las próximas páginas es llegar al tema de la escritura desde el punto de vista de lo que ésta parece excluir o desplazar. Lo que excluye o desplaza la escritura. Vamos a recordar simplemente esa hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la escritura y la gramatología excluyen o desplaza? Gramatología es la ciencia que se supone estudia la escritura, ¿ok? Nada más y nada menos que la imagen. La pintura, la semejanza o el simulacro y la iconología que aspira a convertirse en su ciencia. Iconología es, no sé si lo tienen precisado, ¿no? Si han tomado la recomendación de anotar los... Iconología no es una palabra, caracteres o kanji. Ok, gracias. Bueno, sería interesante escucharte en algún momento. La iconología, o sea, no creo que sea una palabra que nosotros desconozcamos. El problema es que no, a lo mejor la conocemos, pero no sabemos que ella es toda una ciencia, ¿no? Toda una forma de aproximarnos. Es básicamente algo que tiene que ver con lo que hizo Abby Warburg, que yo se lo señalaba en la línea de tiempo por allá en 1929, y que cambió la manera, la cambió y no la cambió, pues la incidió, pero terminó incidiendo mucho más adelante en la forma en que se aproximaba al arte como un archivo de imágenes finalmente, porque el arte es un archivo de imágenes, ¿no? Entonces a la iconología habría que entenderla como una rama de ciencias como la simbología y también la semiología, que estudiaría, que estudiaría las denominaciones visuales del arte, por ejemplo, la representación de las virtudes, o por ejemplo, la representación de los vicios, o por ejemplo, la representación de la muerte. O sea, que tomaríamos, digamos, como tema la manera en que se representa el mal, o la muerte, o la bondad, y entonces lo estudiaríamos, digamos, sin detenernos en estilos artísticos, que eso es lo que rompe un poco, ¿no? Warburg, ¿no? La Quería, palabra... ¿Aló? quería acotar algo más, profe, que Sí, iconología va muy de la mano con la iconografía, que eso lo claro. estudia Panofsky, ¿no? Porque la Ajá. iconografía es como la descripción detallada de algo visual. Y la iconología es encontrar ese sentido a nivel de símbolo o sociológico incluso, ¿no? Y el análisis, bueno, se me perdió la palabra que usted acaba de comentar, que es bueno, la semiótica o semiología en La algún... semiología, sí. Exacto. Simbología y semiología, pero hay una diferencia con la iconografía, ¿no? Sí, sí, claro, que son dos, o sea, primero viene la iconografía, que es el análisis escrito, descriptivo de una obra. Exacto, exacto. Y después viene la parte iconológica, que es ubicar el sentido que tuvo en su momento y para el autor o para su contexto, lo que significó esa obra. Exactamente. Sí, Y lo, exacto. La iconografía es como una descripción de las imágenes y la iconología estudia más como los aspectos, ¿no? Ujú, Incluso la iconología sería la que clasificaría las imágenes, más que la iconografía. La iconografía simplemente es digamos, el método de describir las imágenes, ¿no? exacto. Bueno, ahí está entonces Abby Warburg,
y luego, por supuesto, Panofsky, Gombrich, no sé, Teresa, si quieras aportar otros nombres, pero bueno, básicamente Panofsky y Gombrich serían como los grandes representantes, ¿no? Los más importantes. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver si así, nada más y nada menos que la imagen, la pintura, la semejanza del simulacro y la iconología que aspira a convertirse en su ciencia, ¿no? Si la différance es el término clave de la gramatología, la similitud es la noción central de la iconología. ¿Qué es la différance? ¿Ustedes conocen este término? Pues, porque entonces se lee este párrafo aquí, se pasa por encima del término différance y gramatología y pues, o lo que no entiendo mucho lo dejo de lado, o lo que más o menos creo que entiendo porque es una palabra que no tiene ningún misterio como iconología, pues no la tomo muy en cuenta. Y différance es un tema de una vastedad teórica inmensa, que por supuesto no podemos agotar, pero que se hace indispensable y más que indispensable para el tema de entender la escritura más allá de pensarla como mera representación de la voz, ¿no? Fíjense, différence, en mi mal francés, en mi pésimo francés, lo tienen aquí a la izquierda, ¿no? O sea, différence en francés significa diferencia y se escribe así, différence, pero se pronuncia différence, no se pronuncia diference, ¿no? O différence. Derrida, que es el que, digamos, a finales de 1960 comienza a interesarse por mostrar que la escritura no era una simple representación de la voz, o sea, un poco a oponerse a todo el peso que tenía la lingüística, un peso cultural. O sea, no estamos hablando aquí de la lingüística como una teoría, sino la lingüística como el centro de la emisión cultural, ¿no? Y eso implicaba no solamente saber de lingüística, cosa que es dificilísima, sino también pensar en la palabra como la fuente de generación de significado. Entonces, Derrida, oponiéndose un poco a esos excesos de la lingüística francesa, comienza a hablar, siendo que él es francófono, ¿no? Porque él es argelino, pero obviamente se educó primero en lengua francesa y estudió siempre, digamos, cuando deja de ser un niño, o sea, cuando se va a estudiar de adulto, estudia en Francia, ¿no? Entonces, pero tiene una sensibilidad hacia la escritura como sistema de notación, porque entre otras cosas es un judío y para la cultura judía, o sea, la cultura judía tiene una relación con la escritura que nosotros, los occidentales, digamos, no tenemos. Nosotros tenemos una relación con la escritura que a lo mejor es menos sensible en términos de lo que ella significa. Entonces, hay un intento por desarrollar una ciencia de la escritura. Él tiene muchos textos dedicados al término de la différance, pero quizás el principal es uno que se llama de la gramatología, que es básicamente la posibilidad de fundar una ciencia sobre la escritura, pero que no solamente estudie la escritura, sino que intente desmontar el famoso fonocentrismo o el famoso logocentrismo o el famosísimo por las feministas falocentrismo de la cultura occidental. Entonces, cuando el decolonialismo dice que ellos son la bandera para desmontar el eurocentrismo, no, la bandera para desmontar el eurocentrismo está en el seno de la Academia Francesa y está muy representado por este personaje, por Jacques Derrida. Y entonces, en una conferencia, cuando él por primera vez introduce la noción de différance, que es la que tienen aquí a la derecha,
y entonces le cambia la E, se la cambia por una A. Él comienza a dar una conferencia, comienza a hablar de la diferencia para oponerse a lo homogéneo de la ontología tradicional occidental, con la cual no nos vamos a meter, pero él está hablando todo el tiempo y está diciendo todo el tiempo la diferencia, pero en un momento dado dice, yo lo que tengo anotado es esta palabra, o sea, yo tengo anotado diferencia, pero con A, y ustedes no lo están percibiendo. Yo lo estoy leyendo y ustedes no lo perciben. ¿Por qué? Porque hay una homofonía, porque diferencia con E y diferencia con A se pronuncian exactamente igual, pero no es la misma palabra. Entonces él instaura esta no neologismo, sino neografismo. Es una cosa tan sencilla, tan tonta, una letra cambió totalmente, o sea, removió unas estructuras impresionantes, ¿ok? Porque él estaba mostrando que la atención que se le prestaba a la palabra como el centro de la significación cultural era muy frágil, ¿no? En realidad era muy frágil, que él podía inventar un neografismo que no fuese percibido sino solamente cuando se ve. Fíjense, cuando se ve, que no es percibido cuando se escucha, sino solo cuando se ve. ¿Ok? Ahí está nuestro tema, el ver. A ver, ¿qué están diciendo? No, y esto es impresionante. Bueno, yo me emociono mucho porque Derrida es mi plato fuerte, ¿no? Entonces, claro, yo me emociono y pienso que sin él eso es un antes y un después, como la famosa crisis de la epistémica de la que les he hablado, que ya deben tenerla casi que como un mito, ¿no? Pero esto que está diciendo aquí de pasada, Mitchell tiene toda esta historia, ¿no? Si la diferencia es un término clave en la gramatología, como de hecho lo es, porque para hacer una ciencia de la escritura, entonces vamos a partir de la importancia que tiene la escritura, no en sentido de representación de la voz, sino como significación, porque esto es una significación, esto tiene un significado, esto no es simplemente una notación, ¿ok? Si la diferencia es un término clave en la gramatología, la similitud es la noción central de la iconología. Si la escritura es el medio de la ausencia, claro, porque es el medio de la ausencia, porque en la escritura se puede estar ausente, ¿no? Nosotros podemos decir algo, lo decimos por escrito y podemos estar ausente, ¿no? Y el artificio, la imagen es el medio de la presencia y la naturaleza, que a veces nos confunde con ilusiones, a veces con recuerdos potentes y con inmediatez sensorial. La escritura está atrapada entre dos otredades. O sea, la escritura es algo mucho más complejo que la imagen, ¿no? Que la imagen icónica, digamos, ¿no? Está atrapada entre dos otredades, la voz y la visión. El sujeto que habla y el sujeto que ve. Derrida habla sobre todo de la lucha entre la escritura y la voz, pero al añadir la visión y la imagen, el dilema del escritor se revela por otro bando. ¿Cómo decimos lo que vemos y cómo podemos hacer que el lector vea? ¿Cómo decimos lo que vemos? ¿No? Que eso, por supuesto, se han inventado infinidad de disciplinas, ¿no? Los estudios comparados, por ejemplo, ¿no? Pero en este momento, o sea, ¿cuál sería, digamos, la diferencia práctica, ¿no? Porque para que no se me vayan a perder. La diferencia práctica podría ser preguntarnos que si una imagen necesita que la doten de palabra o la imagen tiene una forma. ¿Está Fabiola aquí entre nosotros?
estoy viendo el nombre de Fabiola. O si ahora me perdí con el nombre de Fabiola. O sea, si la imagen necesita que nosotros la dotemos de la palabra, o si la imagen tiene la capacidad de hablar. Claro, ahí nos entrampamos, porque si habla la imagen, entonces lo hace gracias al lenguaje, ¿no? Gracias al lenguaje la imagen puede hablar. No sé si alguien quiere decir qué piensa de esto, ¿no? ¿Cómo decimos lo que vemos y cómo podemos hacer que el lector vea? Hacer que el lector vea es la habilidad particular que tienen los diseñadores, y más cuando son diseñadores extraordinarios que pueden hacer que el lector vea sin percibir que lo que está viendo está diseñado. Que es un poco uno de los grandes postulados metodológicos de alguien como Álvaro Sotillo, cuyo trabajo conozco muy bien, y que él tiene, digamos, esa consideración. Como ha diseñado tantos libros de contenidos, él quiere pasar desapercibido, ¿no? No sé si ustedes conocen los 4 tomos del Diccionario de Historia de Venezuela. Bellísimo. Ese libro es considerado el libro más bello del mundo, o fue considerado el libro más bello del mundo en el año que ganó, que yo soy supuestamente, armé toda esa historia de las premiaciones alemanas, y yo para la fecha soy tan mala que ni siquiera recuerdo esa fecha. Pero bueno, eso se los puedo mandar por el chat. Pero ese libro fue considerado el libro, o sea, esos 4 libros, ese volumen fue considerado el libro más bello del mundo sin una sola imagen, ¿no? Ahora, sin una sola imagen iconográfica, porque tiene una potentísima imagen que es la composición tipográfica, que es una composición tipográfica que para actuar de esa manera en la que está actuando en esa página, tuvo que pasar por el arreglo de no sé cuántos miles pares de kerning, o sea, la distancia entre letra y letra, entre 2 redondas, una redonda o una recta. O sea, ustedes aquí, por ejemplo, en la palabra difference, ¿no? Tienen un espacio entre una letra que es redonda con una letra que es recta, pero luego entonces tienen 2 letras que son rectas. Aquí debería haber un solo carácter con la doble F, ¿no? Entonces el espacio entre una redonda, una recta, todos estos espacios se arreglan matemáticamente de acuerdo a las formas, a la contraforma que tienen, ¿sí? Para que estén lo más parejo posible en la palabra. Y luego entonces hay una cosa que se llama tracking, que es el arreglo de todos los espacios entre palabras. O sea, se arregla el espacio entre letras y se arregla el espacio entre palabras. Todo eso se hace matemáticamente con un programa especial, y luego entonces se pasa al programa de composición, que es la composición de página, o de diseño. Supónganse ustedes ¿cómo se llama? La de Adobe, el software para diseñar de Adobe. InDesign, exacto. Antes se usaba muchísimo Quark Express. PageMaker antes. PageMaker, que era más popular, y eso hace que la composición en página sea tan homogénea que no se produzcan los famosos ríos, y eso eventualmente produce una lectura mucho más fluida, ¿no? Entonces, claro, los alemanes reconocieron ese extraordinario trabajo tipográfico que hay en el diccionario, y por eso entonces le otorgaron ese año la letra de oro, ¿no? Entonces esa sería una manera de ilustrar esta frase. ¿Cómo podemos hacer para que el lector vea? Pero también podríamos educarnos, cultivarnos tipográficamente, entonces seríamos lectores que veríamos en una letra, qué sé yo, sí. O sea, podríamos llegar a ver, oye, esto es un texto inglés. ¿Por qué? Porque está hecho con Caslon. O esto es un texto francés. ¿Por qué? Porque está hecho con Garamond. O esto es un texto italiano porque está hecho con Bodoni, ¿no? O sea, podríamos llegar
a ver a través de la escritura lo que cualquier lector indiferente vería simplemente como un texto, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de visión que vamos a tener frente a un texto? Simplemente lo leemos. Si simplemente lo leemos, si nuestro ojo o nuestro cerebro no está cultivado tipográficamente, nosotros leemos lo que está allí y lo único que hacemos es decodificar significados. Decodificamos lo que significa cada palabra. O sea, somos como una computadora que decodificamos, ¿no? Si nosotros tenemos una sensibilidad hacia la escritura, que puede ser la tipográfica, porque además, o sea, esto yo les mostré solamente una la semana pasada, pero esa no es la única sensibilidad que podemos tener hacia la escritura. Un experto podría ver otras cosas, o sea, qué sé yo, incluso un lingüista podría ver otras cosas, ¿no? Y vemos capas diferentes. Les pregunto, ¿no es lo mismo eso que estar frente a una obra de arte y tener más o menos cultura iconológica, iconográfica, de historia del arte, de semiología? O sea, mientras más archivos de conocimiento tengamos frente a una imagen, la imagen es distinta, ¿no? Pero Sí. volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿La imagen es capaz de hablar? Esta pregunta, ojalá la pudiéramos sostener durante los 2 cursos, el primero y el segundo. ¿Es la imagen capaz de hablar o necesita que la dotemos de palabra? Pues es complicado eso porque debería poder, pero lo necesita. O sea, necesitamos que hable. Buen desplazamiento, Teresa, buen desplazamiento. La imagen necesita que nosotros hablemos por ella, la imagen necesita de la palabra. Si es así, ¿por qué las imágenes son peligrosas? ¿Qué las hace ser peligrosas? Bueno, no es para que lo vayamos a agotar en este momento, pero... Ok, ¿algún comentario o seguimos con la lectura? Ok, No, sí, sigamos. La respuesta más habitual de los poetas, los retóricos e incluso de los filósofos ha sido la siguiente. Construimos un lenguaje visible, una forma que combina la vista y el sonido, la imagen y el habla, que nos hace ver con ejemplos vívidos, gestos teatrales, descripciones claras y figuras impactantes. Los instrumentos asociados en la retórica clásica con la energía. ¿Saben lo que es energía? No. Ok, energía es un término que convendría no traducir, pero bueno, ahí está una transliteración, ¿no? O sea, está escrito en caracteres latinos, pero es una palabra que habría que mantener. Ojalá Fabiola accediera en estos momentos a abrir el micrófono y hablarnos de esa palabra en el sentido, en el campo que debería tener en griego, ¿no? Pero si no lo hace, porque ella no va a querer fácilmente hacerlo, Cada vamos a... incógnita. Sí, no, ella quiere que no sepamos que está aquí. Energía es algo que tiene una actividad, una performatividad, y es un término que trabajó muchísimo Aristóteles en la poética, ¿ok? Entonces, yo la tengo aquí especialmente subrayada porque así les acabo de hablar, digamos, de cuál es el poder de las imágenes, ¿no? Y claro, en retórica se construyen imágenes con palabras, ¿cierto? ¿No? Entonces, esas son las imágenes a las que Aristóteles le concedía una energía, es decir, una actividad propia. Nosotros podemos causar todo tipo de emociones si dominamos el arte retórico, ¿no? El arte retórico carga el lenguaje de imágenes. Y entonces a esas imágenes se les concede ese carácter de performatividad, o sea, nos mueven,
nos hacen ponernos tristes, alegres, emocionados, qué sé yo, ¿no? Un buen orador sabe movilizar al auditorio, ¿no? Y eso es de lo que habla Aristóteles cuando habla de las imágenes, de la energía, de las imágenes, de la retórica, o sea, siempre está hablando de la palabra, porque además en retórica no importa lo visible, en retórica importa, bueno, por supuesto que también tiene que haber un lenguaje corporal que acompañe todo eso, ¿no? Un buen orador no puede ser una persona, digamos, que no tenga un lenguaje corporal que acompañe la fuerza de lo que está intentando decir. Pero estamos todo el tiempo hablando de la palabra. Nosotros al final vamos a ver la energía de la imagen, es decir, la capacidad, al final, digamos, del curso, la capacidad que tiene la propia imagen de movilizar, pero la imagen visible, no la imagen del lenguaje, ¿ok? Y eso es lo que se llama la teoría del acto icónico. Pero eso pasa porque nosotros intentemos de reconsiderar todo lo que hemos aprendido como herederos de la modernidad, en la cual, o sea, en esa herencia está incluida el hecho de que no podemos concederle a un objeto ningún tipo de poder, porque eso sería retraernos hacia el fetichismo por lo más bajo, ¿no? Entonces, decir que una imagen tiene poder propio, energía, si no lo sabemos explicar, nos pueden considerar fácilmente como unos fetichistas, ¿no? Que, bueno, que podemos incluso prenderle velas a una imagen y creer que eso va a repercutir en nuestras vidas, ¿no? Eso intelectualmente es difícil de sostener, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver como teoría, ¿ok? Un poco para que vean el peso del tema de la energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Queja? No. Ok. El tema del fetiche de la imagen es súper interesante también, pero es complejísimo. Sí. Claro, pero nosotros, o sea, yo tengo una hipótesis, nosotros nos creemos muy posmodernos, ¿no? Pero a la hora de considerar, por ejemplo, que cederle la capacidad al sujeto, porque el sujeto es el hablante, ¿no? Cederle la capacidad, o sea, la capacidad que es propia del sujeto a tener una acción, o sea, el sujeto es el único que acomete acciones, ¿no? De esa cosa tan cartesiana no salimos, aunque creamos que salimos, ¿no? No es verdad, no hemos salido, porque tú no le puedes, o sea, si tú dices que la imagen tiene poder, le estás concediendo que ella es capaz de una acción. Es decir, ella no te necesita a ti para actuar. Ella no necesita que tú la signifiques. Ella tiene un poder propio. Bueno, eso es un tema apasionante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a detenerlo allí, vamos a seguir con Blake y con Mitchell hasta donde podamos. Dice en la página 106, lo tengo subrayado, a pesar de la frecuencia con la que se invoca la imaginación en las teorías de la poesía romántica, parece evidente que las imágenes y la percepción visual resultaban tremendamente problemáticas para los escritores románticos. Aquí no hay ningún misterio y esto es cierto. Blake era un auténtico marginal dentro o sea, si lo tomamos como un poeta romántico, ¿no? Podemos incluso decir que a menudo las imágenes y la visión desempeñaban un papel negativo en la teoría poética romántica. Simplemente lo tengo allí acotado como una cosa muy importante, ¿no? En la 107, es tentador reducir el antipictorialismo romántico a una especie de iconoclastia estética y entenderlo como un reflejo directo de la iconoclastia cultural, social y política de la Revolución Francesa.
Tentador sí, pero engañoso. O sea, al parecer, y no sé si todas las revoluciones sean iguales, quizás podríamos pensar que sí, la Revolución Francesa era iconoclasta. Eso es natural, porque una revolución, si tiene que no solamente cambiar la burocracia, como me decía el otro día un amigo, ¿no? Que toda revolución tiene como único propósito cambiar la burocracia. Pero no, o sea, y nosotros lo hemos visto en Venezuela, la revolución tiene que cambiar también, obviamente, en la narrativa, ¿no? Y eso en la narrativa está, digamos, o sea, en las imágenes comunes, las imágenes que todos vemos, hay un gran contenido narrativo, o sea, es como natural, digamos, es como, o como lógico, no natural, borren esa palabra, como lógico, pensar que la Revolución Francesa fue iconoclasta, pero no solamente la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, Profe, ahí sí, o sea, me parece que es súper pertinente acotar de que sí, todas las revoluciones, incluso todas, tanto la francesa, la rusa, la china, decidieron cambiar nombres, por ejemplo, como los nombres de los meses en el calendario, cambiar los nombres de las ciudades, cambiar los nombres y cambiar la manera de representación del poder o de las imágenes para construir unos nuevos ideales y para construir una nueva burocracia, para construir, pero darle como un punto de vista que como que si fuese un borrón absoluto y una cuenta nueva, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, gracias, Emily. Claro, entonces, pero es lógico pensar que todas las revoluciones lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, aquí está en que el tipo de iconoclastia de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, porque, bueno, ¿por qué la Revolución Francesa, no? Si estamos hablando de William Blake, eso sería como la pregunta aquí, vamos a ver por qué, ¿no? Voy a retomar. Es tentador reducir el antipictorialismo romántico a una especie de iconoclastia estética y entenderlo como un reflejo directo de la iconoclastia cultural y social y política de la Revolución Francesa. O sea, básicamente lo que se ha entendido es que fue la iconoclastia de la Revolución Francesa la que influyó sobre el antipictorialismo romántico digamos, del mundo angloparlante, ¿no? Del mundo inglés. Más abajo dice, Tengo una pregunta, porque estamos hablando de iconoclastia y eso es como destrucción de las imágenes o erradicación de imágenes, ¿no? Pero cuando tú cambias, como estaba hablando de la Revolución Rusa o aquí con la autopista que estamos cambiando de nombre, no estás destruyendo la imagen, estás cambiando una por otra. mira, Teresa, gracias por esa acotación, pero fíjense, nosotros dentro de la disciplina, digamos, de la cultura visual, la iconoclastia se va a entender, fantástico que lo hayas mencionado, porque a mí siempre se me olvida que la iconoclastia se puede entender, ¿dónde está Teresa? ¿Se fue? No. La iconoclastia la iconoclastia lógicamente, tienes toda la razón, se entiende como la destrucción de las imágenes, pero nosotros constantemente lo vamos a ver relacionado como un tema que tiene que ver con la animadversión hacia las imágenes, no solamente la destrucción, que hay una destrucción, si les interesa el término del tema de la iconoclastia, la historia de la iconoclastia, digamos, de la destrucción de las imágenes, tengo un libro que bajé hace poco, no lo he leído, pero si están interesados en el tema se los puedo compartir en el Padlet, ¿no? Pero iconoclastia se va a referir, tiene que haber habido iconoclastia en ese sentido en la Revolución Francesa. Y yo estoy segura que si revisamos ese texto vamos a verlo perfectamente de manera historiográfica. Pero también se refiere a un término de rechazo hacia las imágenes, o sea, constantemente vamos a ir a hablar de iconofilia e iconoclastia. Entonces, yo creo que lo que a él se refiere es que como en la Revolución Francesa, con el neoclasicismo, destruye todas las imágenes del ancien empire. Entonces, ellos crean, digamos, ¿Ustedes están oyendo a Emily? Un poquito entrecortada. Ok.
Lo mismo lo hace el nacionalsocialismo en Alemania, que si está en el romanticismo. El romanticismo es la reacción ante esa obligación al decoro dentro de la imagen, ¿no? A esa rigidez de lo neoclásico. Entonces, el romanticismo en Blake, en los ingleses, ¿Escuchas a Emily? No, no sé. por la Revolución Se acaba de Francesa, perder. Pero Emily, Así. yo, o sea, no te estamos escuchando completo, pero que creo fue la que destrucción, además del Pero bueno, yo entiendo, quería decir una cosita más, que el tema de la iconoclastia es para poderse acercar más a los ideales. O sea, la imagen más bien distrae de lo que son los valores del romanticismo como más profundos. Entonces, por eso es que quieren eliminar la parte de imágenes, ¿no? Porque en la abstracción de las ideas se acercan más a algo más puro, más que el sustituir cosas. claro, pero fíjense, es que hay varias cosas, y hay muchas cosas. Hay una iconoclastia en todo el sentido pleno del término, que es la destrucción de las imágenes del antiguo régimen. Ciertamente, Emily, eso es así, pero también es un tema, digamos, iconoclastia cultural, social y política que tiene que ver con a ver si lo podemos entender así, como una resemantización, que nosotros aquí en Venezuela también la hemos vivido. O sea, no se necesita destruir físicamente las imágenes, también tiene que ver con un tema de la resemantización, de la resignificación de lo que sea, de lo que venga bien, ¿no? O sea, puede ser Cristóbal Colón, pero también puede ser exacto el nombre de la autopista, ¿no? En todo caso, aquí la tesis fue la Revolución Francesa o el ímpetu iconoclasta, vamos a llamarlo así, de la Revolución Francesa, lo que causó, digamos, que los románticos acogieran el tema del rechazo general hacia las imágenes. Yo prefiero que lo entendamos así en estos momentos, el rechazo hacia las imágenes, que podrían ser las imágenes poéticas, tanto como la pintura, ¿ok? Y esto, si nosotros vemos lo que pasaba en este momento con la tipografía, era una cosa totalmente distinta a lo que estaba pasando. Surgen una cantidad de tipografías que son más bien extremadamente expresivas, expresionistas, como quieran pensarlo ahora, ¿no? O sea, tipografías que eran además que querían hacer como un compendio, porque también el romanticismo es una época muy exótica, entonces se ve mucho hacia Oriente, entonces en tipografía hay una especie como de compendio que es un falso compendio, ¿no? Pero se inventan, por ejemplo, los rasgos egipcios, ¿no? Porque se está viendo hacia Egipto, pero de una manera totalmente exótica, ¿no? Y es una cosa como una falsa idea tratar de representar lo egipcio por un serif cuadrado, porque eso no tiene nada que ver con la cultura egipcia, pero es una interpretación, por supuesto, ¿no? Entonces esto, pues, depende cómo se esté, o sea, aquí el punto de Mitchell es si el romanticismo estaba, o sea, si este rechazo por la imagen venía dado por todo lo que estaba pasando con la Revolución Francesa, que en tanto revolución es iconoclasta, o si tenía otra fuente. Y más abajo dice, el padre de la iconoclastia estética en la era romántica no es otro sino Edmund Burke, el político reaccionario cuyos ensayos juveniles sobre lo sublime, que ustedes deben estar viendo algo sobre Burke, inauguraron la crítica romántica a la poética imaginista. Burke argumentó que el tipo de genio que correspondía al lenguaje se encontraba en las cuestiones invisibles, ¿ok? Fíjense, es un tema, por eso le digo, insisto tanto en el tema del iconoclastia como el rechazo de las imágenes, ¿no? Cuestiones invisibles o incluso insensibles del sentimiento y la simpatía. En opinión de Burke, la poesía está particularmente indicada para presentar lo oscuro,
lo misterioso, lo incomprensible, en una palabra, lo sublime. ¿Han estudiado algo de lo sublime ya? Lo sublime Y más... bastante, hemos hablado bastante de lo sublime con Luis. Ok, Fabiola, entendido. Lo sublime es, digamos, básicamente lo irrepresentable. Lo sublime no puede ser representado. Entonces allí es donde quiere llegar la poesía romántica, ¿no? Bueno, o Burke, ¿no? Entonces Blake fue el único entre los poetas románticos más importante que rechazó esta teoría de Burke. La oscuridad no es la fuente de lo sublime ni de ninguna otra cosa. No hay nada allí que comentar, está clarísimo, ¿no? Las líneas de batalla entre la estética de la visibilidad y de la invisibilidad se vuelven más claras si interpretamos los términos más importantes de forma literal y replanteamos el problema en términos de la escritura. Si la escritura y el habla tienen la misma relación que la pintura y la poesía, una especie de hermandad, una hermandad de una desigualdad radical, tal como defendía Lessing y Burke, si la escritura transforma sonidos invisibles en lenguaje visible, esto será un problema para aquellos escritores que quieran ser iconoclastas, imaginativos, que quieran imágenes que no sean pictóricas, visiones que no sean visuales y poesía que no necesite ser escrita. La afirmación de Wordsworth de que el poeta es un hombre que le habla a otros hombres no es una expresión accidental, sino un síntoma de lo que Derrida llamaría la tendencia fonocéntrica de la poética romántica. Esto quiere decir, más adelante lo vamos a comenzar a ver, en que se llega incluso a oponer la cultura oral a la cultura escrita, ¿sí? Hacia allá van los tiros. Entonces, a pensar que lo que realmente es la cultura ideal es la cultura oral y que la cultura escrita es una cultura que tiende hacia la degradación. Eso lo trabajó mucho Rousseau, que pensaba que la escritura era una derivación, era una denigración, era una pérdida de consistencia, de sentido de la palabra, una degradación. La mejor palabra para referirse a la manera en que Rousseau ve a la escritura es esa, degradación. ¿Ok? Derrida, por supuesto, llama a la poética romántica fonocéntrica porque la poética romántica va a llegar al extremo de pensar que es tan iconoclasta, digamos, que llega a pensar que no, o sea, que cualquier representación visual de la palabra ya es una transgresión, ya es algo que debe evitarse, ya es demasiada imagen, ¿ok? Para los altos propósitos digamos, de la teoría o de las ideas románticas, ¿no? Obviamente es fonocéntrica, está centrada en el sonido, ¿ok? El proyecto de recuperar o personificar las tradiciones orales y folclóricas, yo pensé que lo íbamos a ver más adelante, pero ya está aquí. En la poesía, la comparación rutinaria de la poesía con la música y lo poco que gustaban los poetas románticos de someter sus palabras a las formas impresa y material, todos estos patrones de pensamiento reflejan un cuerpo común de creencias acerca de la superioridad de la palabra sobre la imagen, del oído sobre la vista y de la voz sobre la imprenta, que no solamente sobre la imprenta, pero ahí lo que se estaba jugando era el tema de la imprenta, porque la imprenta en este momento está siendo capaz de desarrollar cosas sociales, digamos, o políticas muy, muy fuertes, ¿no? Como incluso la idea de la democracia, ¿no? La idea del sentido común, la idea del espacio común, ¿ok? Pero obviamente que esta posición no le otorgaría esa capacidad de modificar para algo que pueda ser bueno
a la palabra impresa. ¿Ok? Este es el tema de fondo, o sea, la superioridad de la palabra sobre la imagen, porque además no es una cosa que hayamos superado, o sea, es un tema central para nosotros porque estamos viendo cultura visual, es central para nosotros porque estamos viendo teoría visual, es central para nosotros porque no podemos seguir tratando de comprender la imagen rechazando la imagen. Y una manera de rechazar la imagen es decir que ella necesita estar dotada, o ser dotada de lenguaje, que ella necesita a alguien que le dote de sentido mediante la palabra, ¿no? Es una oposición constante que tenemos entre lo que se dice y lo que se ve. ¿Ok? No quedan los poetas románticos. Ustedes pueden conseguir declaraciones de Borges en las que él dice que no importa cuál sea la edición del Quijote, que lo que importa es la palabra, o sea, una cosa sumamente platónica, ¿no? En pleno siglo XX, ¿ok? No importa cuál sea la edición del Quijote, lo que importa es lo que está dicho allí, lo que dijo Cervantes, y eso que no existía la nube, ¿no? Porque para nosotros todavía hoy en día existe la nube y entonces nosotros imaginarnos que algo está, aunque no lo veamos, es tecnológicamente, o sea, no es ninguna fantasía, es tecnológicamente tenemos las metáforas necesarias para saber que eso es una realidad. Hay algo en la nube, aunque no lo veamos, existe. En ese momento en que habla Borges no existe, ¿no? Entonces, no hay sino que remitirlo al platonismo como referencia. No importa la edición del Quijote, importa lo que dijo Cervantes. ¿Ustedes qué piensan? Ya estamos No, o sobre la sea, hora. perdón, pero definitivamente la edición importa. Yo, hablando específicamente del Quijote, solo para seguir por ahí, yo creo, como fan que ha leído el Quijote de 1000 veces porque lo amo, es muy distinta la experiencia entre una edición y otra. O sea, no es lo mismo leer la edición aniversario de Alfaguara o leer la edición donde tiene el prólogo María del Pilar Puig, que son como alargadas y extrañas, o leer una versión vieja que tenga los grabados de Doré. O sea, no es lo mismo, o sea, son experiencias absolutamente distintas. Pero uno podría decir que Borges no es ningún ingenuo. Claro, no, o sea, es Borges, pues, pero Claro, pero no, lo que les quiero decir con esto es que son posiciones sí, sí. Como, que, son como posiciones extremas sin querer, ¿no? O sea, al final terminan siendo como cosas muy tajantes que en el momento de decirlo quizás no se, como que no se pueden medir las implicaciones, pero visto en retrospectiva tiene muchísimas implicaciones. para nosotros las tiene todas, porque es primera vez que estamos enfrentando la imagen, desmontando, digamos, su ubicación como algo que está supeditado a la palabra. No me voy a cansar de repetirles eso. O sea, y no es para tratar de convencerlos de que la imagen no está supeditada a la palabra. Puede que sí esté supeditada. El tema está en que si nosotros seguimos pensándola de esa manera, no vamos a saber lo que es una imagen. Esa es más o menos la posición ideológica, entre comillas, que tendría no solamente Mitchell, sino el resto de los autores que vamos a ver, que ahora a lo mejor entienden un poco más a Martin Jay y la manera en que critica a Foucault, pero no solamente estos autores, sino también un autor como Derrida, que es un filósofo, o sea, no es un teórico visual, es un filósofo, ¿no? Y él inventa, en vez de un neologismo, un neografismo. O sea, lo que quiero, digamos, tratar de transmitirles es que esto es una posición cultural de mucho peso, ¿ok? A ver qué dice María. Yo creo que en el punto que último extremo del concepto mismo, un punto donde ni siquiera requiera de un soporte que lo sustente, sino que llegue a la más pura abstracción. Bueno, sí, pero es que por eso menciono a Platón, lo que importa son las ideas. Pero
o sea, qué es el Cervantes sin la edición, o qué es el Quijote sin la edición, o cualquier otro texto, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nosotros si no se hubiese preservado los textos antiguos durante, no sé, 15 siglos de escritura amanuense, ¿no? No sabría, o sea, bueno, nosotros imaginamos que estamos viendo Aristóteles, yo creo que eso es más un hecho imaginativo que alguna realidad, ¿no? O sea, digamos, Aristóteles ha pasado por unos 15 siglos de escritura manual. ¿Qué puede haber allí de Aristóteles? Bueno, fíjense, como a mí me interesa tanto este texto, pero el tiempo pues no nos va a dar, yo lo que voy a hacer es un esquema de todas las ideas que encuentro importantes para que las veamos la semana que viene, y vamos a pasar directamente al apartado, al último apartado, que es en donde él tiene las conclusiones, ya está como por acá. Letras humanas, que es donde él asume ya plenamente, luego, digamos, de analizar la obra de Blake, donde entonces él asume plenamente la importancia, digamos, que tiene la escritura como evento visual, ¿no? Por favor, léanlo, y vamos a comenzar la semana que viene con los comentarios que ustedes hagan antes de ver la parte, digamos, esquemática y terminar de ver el capítulo. Bueno, no solamente, bueno, sí, es que claro, ese es todo el tema que tiene que ver con la escritura y la ausencia, ¿no? La escritura permite que se ausenten los autores, por ejemplo, o sea, permite que el autor muera y sin embargo sí continúe. La trascendencia, obviamente, ¿no? Pero yo no sé, yo creo que Borges lo dijo en otro sentido. Dijo, ok, importa Cervantes, da igual que esté bien editado o mal editado, ¿no? Y bueno, yo creo que no es así, yo creo que una buena edición hace la diferencia, ¿no? ¿Algún comentario antes de cerrar la clase? Muchas cosas por hablar, pero bueno, ya estamos. Hay una cosa que me perturba, profesora, que es el tema de que nombran a la imagen como algo genérico, y la imagen o sea, son cosas distintas una de la otra. Entonces se quiere como generalizar lo que se dice acerca de la imagen, y la imagen es, o sea, puede ser que algunas cumplan con lo que se dice y otras no. Bueno, pero sí, están hablando de lo que se ve, de lo visual. Claro que nosotros vamos a tratar de entrar, digamos, en el tema de lo que es una imagen. Yo espero que al final de este mismo curso, ¿no? En las últimas clases. Pero aquí es el tema de la visión. O sea, la contraposición es entre lo que se ve y lo que se escucha. Ok. O sea, pero a ver, Teresa, lo importante es, obviamente no es cuestión de cerrar los ojos y no ver nada, o cerrar la boca y no decir nada, no. Aquí el tema es dónde está el sentido, dónde está el significado. Y el sentido y el significado para los románticos debía estar en la voz, no en la visión. ¿Ok? Sí, esta imagen en tanto el ver, en tanto visión. Ok. Sí, para entender un poco más, o sea, porque de repente digo, bueno, una publicidad no es lo mismo que un cuadro o que un gráfico de barras. Entonces, no. En ese sentido, me perdí un poco, pero eso me aclara bastante. Gracias. Sí, es donde está el sentido, ¿no? Bueno, ¿algo más antes de cerrar? Profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, bueno, mire, yo me trasladé a un momento que yo estuve en el taller de un artista, él es además poeta, y me acuerdo que como algo que yo me propuse en ese momento era escribir sobre las imágenes que él tenía allí. Bueno, él me regaló su libro y todo, y cuando yo le dije que le iba a leer lo que yo había escrito, él dice, no, Isabel, es que las imágenes no necesitan palabras. Y
es como si a la libro que yo estoy regalando tú le tienes que hacer dibujos. Entonces, esto que usted acaba de hablar hoy, que estamos conversando, me trasladó a ese momento, ¿no? Pero me dice, bueno, de todos modos, léemelo. Entonces yo se lo leí, pero yo lo vi en un momento como que él tuvo como un conflicto. Sí, 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 sí. Pero de verdad Pero no lo entendía, pero ahorita lo estoy entendiendo un poco mejor. hay una relación amor-odio, tal vez, ¿no? Porque también sintió curiosidad por lo que tú habías escrito, ¿no? Y los artistas que yo conozco, todos quieren escuchar hablar de su obra, ¿no? El tema está en qué es lo que hace la palabra en relación a la obra. Yo por eso prefiero entenderlo como un roce, ¿no? O sea, hay un encuentro. Para mí la cultura contemporánea tiene una simultaneidad gigantesca entre la palabra y la imagen. O sea, por eso es que yo trabajo básicamente el mito de Eco y Narciso, ¿no? O sea, así como, digamos, la época del siglo XX puede estar representado por el mito platónico de la caverna, yo creo que el mito que más representa la época contemporánea es el mito de Eco y Narciso. Pero eso no, o sea, por más que tú quieras ampliar, digamos, la lectura de una imagen con la palabra, eso no quiere decir necesariamente que la imagen necesite de la palabra para ella significar. O sea, el tema está en que si la imagen tiene consistencia propia, y en ese sentido habría que decir que darle la razón al pintor, claro que sí, la imagen tiene una consistencia propia. Siempre trasladamos las metáforas, hablamos de una gramática propia, pero hablar de una gramática propia entonces es trasladar esquemas de la lingüística a la imagen, y ahí es donde comenzamos a cometer los errores, ¿no? Emily dice... Claro, yo lo veía más bien como un complemento porque era como comunicarle lo que yo había sentido al yo ver su trabajo. Claro. Esa era mi intención, ¿no? Otro comentario que le quería hacer es que también cuando en el arte contemporáneo las formas son desconocidas, pareciera que el espectador, el no poderlo descifrar rápidamente, dice, ay, pero no hay un texto escrito que me explique esto. Bueno, el arte contemporáneo parece pictograma, ¿no? El pictograma necesita un narrador. Sí. O sea, el pictograma son una serie de inscripciones que se supone necesitan un narrador. Muchas veces el arte contemporáneo, sobre todo el arte conceptual, es como un pictograma, ¿no? En la medida en que uno tiene al artista y hace las famosas visitas comentadas, se amplifica inmediatamente la obra, ¿no? Que adquiere una amplificación. Entonces yo siempre digo, es como un pictograma, ¿no? Necesita al creador para que comience a significar más, ¿no? Sí, me pasó ayer con una visita en Madrid, que yo estaba virtualmente presente y no tenía nada que ver lo que el artista iba comentando a lo que yo me había imaginado cuando me propuse como a ver la obra yo sola, sin tener ningún comentario previo, y no coincidimos en absolutamente nada. Si yo no hubiese sabido su historia, no lo hubiera podido ni siquiera imaginar. Sí, es así. María se puso junguiana. Está haciendo trabajo de sombra. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por el esfuerzo de venir, y de verdad comenzamos la clase que viene con cualquier acotación que tengan del capítulo, y yo simplemente lo voy a repasar a nivel esquemático para ir a su segunda parte, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a hacer la semana que viene. Gracias, profe. Perfecto. Cómo no, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz tarde. Igualmente, nos vemos ahorita. Sí. Cierra la sesión, porfa.